funcionamiento del santuario celestial representado por el carnero en Daniel capítulo 8, y el funcionamiento del lugar santísimo representado por el macho cabrío, y viendo que allí se habla de 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. La purificación estaría representado allí por el macho cabrío, que es símbolo del ministerio del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero para ello tenía que terminar en forma figurada el ministerio del carnero, que sería para el año 1844, pero para que lleguemos al año 1844 teníamos que contar los 2300 días de tarde y mañana. ¿Pero por qué dice tarde y mañana? Bueno, ya lo dijimos, porque tiene que ver con el continuo sacrificio representando al ofrecimiento del carnero. Entonces vamos al libro de Éxodo y allí podemos probar lo que estoy diciendo esta mañana. En Éxodo, en el capítulo 29, en los versículos 28 y 29, leemos así: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, sin intermisión. Ofrecerás un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahora en los versículos, o en el mismo capítulo 29, o podríamos leer solamente el versículo 42. El versículo 42 dice: esto será holocausto continuo, o sea, continuo sacrificio, holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Bien, si nosotros leemos detalladamente todas estas cosas, notamos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían todos los días un sacrificio a la mañana de un cordero y otro sacrificio a la tarde de otro cordero, y se le llamaba continuo sacrificio, holocausto continuo, donde el pueblo de Israel de esta manera estaba continuamente perdonado. Y eso de perdonado, digamos así, por pecados que podían haber cometido. Y eso, por supuesto, era un símbolo de lo que Cristo haría. Por eso se nos muestra en el libro de Daniel el ministerio de Cristo representado por el carnero como continuo sacrificio de la tarde y la mañana. ¿Cuándo terminaría? Al fin de los 2300 días de tarde y de mañana. Por eso es que pregunta un ángel, le pregunta al otro: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, el ministerio del carnero? En esos tiempos, durante 359 días del año, el sacerdote común oficiaba siempre fuera del lugar santísimo, pero una vez al año en el lugar santísimo se ofrecía ya un macho cabrío. ¿Hasta cuándo duraría entonces el ministerio en forma figurada del carnero, del sacerdote, o el continuo sacrificio? Hasta 2300 tardes y mañana. Y culmina el continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque se encuentra ahora el ministerio del macho cabrío, el sumo sacerdote. Jesucristo sale del santo ministerio del carnero en forma figurada, o del sacerdote común, para que funcione el lugar santísimo, se ofrezca el macho cabrío en forma figurada, el ministerio del sumo sacerdote, al fin de las 2300 tardes y mañana. Tenemos otro texto más en el libro de Números, en el capítulo 28. En el capítulo 28 leemos los versículos 3 al 6. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año, cada un día. Será el holocausto continuo. El un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes.
y la 10ª de una efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite molido en presente u ofrenda. Es holocausto continuo, que fue hecho en el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Otra vez se nos habla del ofrecimiento por la tarde o por la mañana, o por la mañana o por la tarde, todos los días, continuo sacrificio. Ese continuo sacrificio sería echado por tierra por la Iglesia de Roma, porque, como dijimos, reemplazaron la obra sacerdotal en el santuario celestial por el gran sacerdote Jesucristo. Fue reemplazado por los sacerdotes acá en la tierra, donde se les pide, se les confiesa a ellos los pecados. Ellos son los que tienen autoridad, supuestamente, por lo que cree la Iglesia de Roma, tienen autoridad para perdonar pecados. Es decir, que la obra sacerdotal de Cristo realizado en el cielo, ellos lo echaron por tierra. Y como dice Apocalipsis, en el capítulo 13, blasfemaron o hablaron en contra del tabernáculo, del funcionamiento del tabernáculo. Que el apóstol Pablo dijo que el ministerio de Cristo se cumplió cuando él entró, o comenzó a cumplirse cuando él entró al santuario celestial, cosa que lo podemos leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, en los versículos 1 y 2. Así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos tal pontífice, dice mi versión antigua, o sumo sacerdote, dicen otras versiones. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba al lugar santísimo. Tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Y como ya hemos leído en el capítulo 9 de Hebreos, todos los detalles que da el apóstol Pablo de cómo funcionaba el santuario terrenal, y luego él decía o dice que todas esas cosas eran símbolo o figura, y como hemos leído 3 veces, dice que el funcionamiento del santuario terrenal era símbolo o figura del celestial donde está presente Cristo. Y las 2 interpretaciones dijimos, una de que entró al lugar santísimo y que el velo es su carne, es una gran interpretación y una gran verdad, y la otra gran verdad que la encontramos reflejada en Daniel capítulo 8, sobre que el ministerio de Cristo como sacerdote, representado por el carnero, el continuo sacrificio, el ofrecimiento del carnero a la mañana y otro a la tarde, terminaría luego de 2300 días de tarde y mañana. Terminaría el continuo para que entre a funcionar, valga la redundancia, en el lugar santísimo, Cristo como sumo sacerdote, ministrando, representado por el macho cabrío. Y para terminar también, hermanos, también quiero repasar y decir que habían profecías de largo alcance, la de 1260 días proféticos, que son años, la de 1290 días, que son años, 1335 días, que son años, y 2300 días proféticos, que son años, que llega al año 1844. Todas estas profecías están dadas, digamos, redondeando el comienzo y el extremo. Nadie puede estudiar la profecía de los 1260 días proféticos o años buscando con exactitud el día del comienzo o la semana del comienzo y el día de la finalización o la semana de finalización. Está todo dado al redondeo. 1260 años, 1260 años, y un mes o 2 meses o 3 meses no nos interesa. Lo mismo pasa con la profecía de los 1290, lo mismo pasa con la profecía de los 1335, y lo mismo pasa con la profecía de los 2300 años. Los adventistas no debemos estar buscando con exactitud el día, ni la semana o el mes, cuándo comienza la profecía y cuándo termina la profecía. Una cosa sabemos, que comienza en tiempo de la salida de la palabra dicha por Artajerjes para restaurar y edificar a Jerusalén. Cuando, bueno, el primer día del primer mes hebreo, como lo leemos en Esdras,
días antes, porque no necesariamente comenzó ni siquiera el primer día del primer mes hebreo, no nos interesa. La salida de la palabra era por allí. ¿Y cuándo terminaría? Para expiación. Así como Cristo murió exactamente para la Pascua judía, el simbolismo se encontró con la realidad, así también había otra profecía. Cristo tendría que entrar al lugar santísimo en día de expiación. ¿Qué día cayó? No nos interesa, sea 19 de septiembre, sea 15 de septiembre, sea 9 de septiembre, o sea 29 de septiembre, sea 1 de octubre o hasta el 9 de octubre, no nos debe interesar. Y no es razón para que nuestros hermanos evangélicos nos ataquen porque digan la profecía no comenzó en tal fecha que dicen los adventistas, ni terminó el 22 de octubre como dicen los adventistas. A nosotros como adventistas no nos debe interesar la exactitud, digamos, de la finalización de los 2300 años, ni la exactitud del comienzo, ni la exactitud de la finalización. Tenemos, ya dijimos, un centro meridiano, la muerte de Cristo en Pascua, y de Cristo para atrás busquemos la salida de la palabra, y de Cristo para adelante busquemos la finalización de los 2300 días de tarde y mañana del simbolismo del carnero de las tardes y las mañanas, para que entre a funcionar en forma simbólica el macho cabrío, expiación, el sumo sacerdote, desde el año 1844. ¿Qué mes? Puede ser en septiembre, puede ser los primeros días de octubre, no nos interesa. Todos estos periodos, dados de esta forma, profecía de largo alcance, la debemos entender al redondeo. ¿Por qué? Porque sí encontramos en la Biblia una profecía que tiene, digamos, exquisiteces para saber cuándo dura. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 y 15, y allí sí vamos a buscar el día y el mes y el año, porque lo dice así Apocalipsis capítulo 9, en los versículos 14 y 15. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Esta profecía de hora, día, mes y años sí tiene exquisiteces que van más allá del redondeo, porque hora profética equivale a 15 días, día equivale a un año, mes a 30 años y años a 360 años. Sumados son 391 años y 15 días. Es la única profecía que encontramos en Apocalipsis dada en hora, día, mes y año profético. Traducido, 391 años y 15 días. Pero estos periodos largos de 1260, este periodo de 1290, este periodo de 1335 o de 2300 años, está dado al redondeo. Con esto finalizo entonces, con esta explicación, el tema de esta mañana.